Ya, continuamos. Vamos a ver el artículo 235 bis, ¿ya? Que dice peligro de reincidencia. Se los leo. Peligro de reincidencia. Esta ha sido modificada, bueno, ha sido complementado por la ley 264, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Dice, también podrá aplicar medidas cautelares, incluida la detención preventiva, cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o el extranjero por sentencia ejecutoriada si no hubiera transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años. Entonces, la reincidencia, ¿no? Que el imputado haya cometido otros actos delictivos dentro de los 5 años siguientes a la investigación, serán tomados en cuenta también para una detención preventiva. ¿Alguna pregunta o algún comentario de este artículo 235 bis respecto al peligro de reincidencia? ¿Saben qué se entiende por reincidencia, por si acaso? Sí, volver a caer en el delito, pues volver a delinquir. Doc, entonces si pasan más de 5 años, ¿se puede decir que de cierta manera quedan como que borrados tus antecedentes? Porque si Eso vuelves dice a la cometer normativa, ¿no? No se va a tomar en cuenta cuando estamos hablando de antecedentes, digamos, de 6 años, 7 años, 10 años, no. Ahora, pero estamos hablando de que el imputado haya sido condenado en Bolivia, ¿no? O en el extranjero por sentencia ejecutoriada. No, en algunos casos, por ejemplo, muchos dicen de incidente, ¿no? Que tenga varios procesos, no es así. Aquí dice y aclara que tenga sentencia ejecutoriada, sino que no haya transcurrido más de 5 años, ¿ya? El artículo 235 ter ha sido modificado, ¿ya? Ya vamos a ver directamente la modificación en la cual está que ya está actualmente. Ahora vamos a revisar 235 ter. No, no hay. Ya. Dice el artículo 235 ter, por favor, esto en virtud a la ley 1173, que ha modificado lo que se tenía establecido en el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que primero fue modificado por la ley 007 y luego actualmente por la ley 1173. ¿Ya? Vamos a leer, por favor, cómo está actualmente. Resolución. La juez o el juez atendiendo los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundamentadamente disponiendo: 1. La improcedencia de la solicitud, es decir, si no corresponde a una detención preventiva. 2. La aplicación de medida o medidas solicitadas. 3. La aplicación de medida o medidas menos gravosas que las solicitadas. La juez o el juez controlará de oficio la legalidad o razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundamentar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o formuladas abstractamente. Por eso les decía de que tanto la detención, perdón, el peligro de fuga y la obstaculización tienen que estar acreditados fehacientemente, ¿no? Con elementos idóneos. Caso contrario, estaríamos hablando de que son meras suposiciones que hayan sido manifestadas por el Ministerio Público o por el abogado querellante, ¿no? Entonces el fiscal, o perdón, el juez no tomará en cuenta y podrá obviamente mejorar la situación del imputado. Si se resuelve la aplicación de detención preventiva,
La resolución deberá fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento y el día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, quedando las partes notificadas al efecto sin otra formalidad. Aquí quiero puntualizar, ¿no? Si bien se da una detención preventiva y se tiene establecido un tiempo determinado de 3 meses, un mes, 6 meses, de acuerdo a lo que se tenga acreditado, dice que debería ya establecerse una audiencia para la cesación de la detención preventiva. Pero ¿qué ocurre en las circunstancias? Muchas veces los juzgados no señalan la audiencia, ¿no? Por recargo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre son las partes las que van a solicitar que se señale día y hora de la audiencia correspondiente. ¿Ya? Si la petición se funda en la necesidad de realizar una actuación concreta, la detención preventiva cesará una vez realizada dicha actuación, lo que resolverá en audiencia pública. Por ejemplo, muchas veces se pide la detención preventiva, ¿no? Por temas de obstaculización. Si ha demostrado familia, domicilio, trabajo, es decir, los arraigos naturales, pero se ha demostrado, digamos, que va a obstaculizar, una vez cumplido el trabajo de la investigación y ya no hay más investigación, se puede obviamente pedir que cese la detención preventiva. ¿Ya? Pero obviamente eso tiene que sustentarse y tiene que demostrarse, ¿no? Que ya no hay más elementos que se puedan investigar. La juez o el juez controlará de oficio la excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad y razonabilidad de los requerimientos y no podrá fundar el peligro de fuga ni obstaculización en simples afirmaciones subjetivas o formuladas abstractas. Es decir, si yo, por ejemplo, como fiscal digo, no, solicito la detención preventiva porque me está obstaculizando, necesito realizar un peritaje, tengo que hacer una reconstrucción de los hechos, una inspección, ¿no? Entonces, una vez realizado este acto, listo, ahí debería terminar la detención preventiva y no, obviamente, pedir simplemente actos meramente abstractos que no tienen relación con una investigación profunda que se los podría realizar con la libertad irrestricta del imputado, entonces ahí obviamente el juez valorará si las actuaciones que son necesarias para realizar son suficientes para acreditar una detención preventiva o no. Para determinar el plazo de duración de la medida solicitada, la decisión de la juez, el juez o el tribunal deberá basarse en criterios objetivos y razonables. Yo puedo decir, digamos, que tengo que ser 2 actuaciones. Suficiente es un mes o 2 meses exagerando, ¿no? Entonces, no se puede pedir, digamos, alegremente como antes se pedía la detención preventiva. Tampoco se puede pedir el máximo si no acreditamos por qué estamos pidiendo el máximo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario, por favor? Caterín, Paulita, Marcela, Fabricio se había conectado. Diego, Delia, Erika, Jacqueline, Edwin. ¿Alguna pregunta, comentario, tal vez? No, de lo que estamos hablando ahorita no. Ya, ¿de alguna otra duda que tengan? Continuamos entonces. Artículo 236, competencia y forma y contenido de la decisión. El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal será dictada por la jueza o el juez o tribunal del proceso y deberá contener, 1,
los datos personales del imputado y su individualización más precisa. Es decir, tiene que decir que la audiencia de medidas cautelares, el juzgado, ¿no? Es en contra de fulano de tal, ¿no? El número único de la causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente. Bueno, son numeraciones, codificaciones que se utilizan para identificar los procesos. Tienen que estar dentro de la resolución. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida con las normas legales aplicables. 5. El lugar de su cumplimiento. ¿Dónde va a ser la detención preventiva? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, bueno, el Código de Procedimiento Penal, en sus inicios, establecía que deberían haber recintos especiales para esa detención preventiva. Sabemos muy bien que no existen estos, entonces se los realiza en los recintos penitenciarios. En San Antonio, San Sebastián, el Abra, ¿no? Aquí en Cochabamba, y en provincias dependiendo si hay recintos penitenciarios, ¿no? Por ejemplo, en Quillacollo, en Sacaba, San Pedro, San Pablo, o la carceleta de Arani, por ejemplo. En el trópico de Cochabamba no hay, entonces los traen al Abra o a Sacaba. 6. El plazo de duración de la medida. Entonces ahí se tiene que establecer también el tiempo. ¿Ya? Continuamos. Artículo 237. Tratamiento. Los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos especiales diferentes de los que se utilizan para los condenados o al menos en secciones separadas de las dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes que sufren la detención con el único fin de asegurar la normal desarrollo del proceso penal. La detención preventiva debe cumplirse en el recinto penal del lugar donde se trata el proceso. Esto siempre con el objeto de no alejar de los familiares que puedan ayudarle al imputado, ¿no? Artículo 238. Control. Este es modificado por la 1173. Vamos a ver, por favor, ¿no? La 1173 dice control. Tomen en cuenta, por favor, los que están haciendo seguimiento, que estamos leyendo lo que es la 1173. La juez o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena en privación de libertad. Cuando la juez o el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de detención preventiva o que ésta exceda los plazos dispuestos, comunicará inmediatamente a la autoridad jurisdiccional del proceso, quien resolverá sin más trámite en una audiencia pública dentro del plazo de 24 horas todo permiso de salida o traslado únicamente lo autorizará la jueza o el juez tribunal del proceso con noticia a la juez o el juez de ejecución penal a las fines de registro. En caso de urgencia, esta medida podrá ser dispuesta por la juez o el juez de ejecución penal con noticia inmediata a la juez o el juez del tribunal del proceso bajo responsabilidad. El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a detención preventiva seguirá el régimen que impone su condena, sin perjuicio de que la juez o el juez del proceso
tome las medidas necesarias para garantizar su defensa. La jueza, el juez o el Tribunal de Ejecución Penal comunicará la Dirección General del Régimen Penitenciario la información sobre las personas con detención preventiva o pena privativa de libertad a fines de actuación permanente de los datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva, de cumplimiento de condena y otros. Las comunicaciones previstas en este artículo deberán efectuarse a través del sistema informático de gestión de causas. Aquí estamos hablando de que una persona con detención preventiva debe ser controlada por el juez que dictó la detención preventiva, también por el juez de ejecución de penas, ¿no? Eso con el objetivo de que se pueda determinar el tiempo, se controle, no se exceda del tiempo establecido conforme a las normas, ¿no? Y si es que el imputado está cumpliendo una condena y a la vez una detención preventiva, se computen las mismas. El artículo 239 nos habla sobre la cesación de la detención preventiva, nuevamente modificada por la 1173. Ya vamos a leer directamente la modificación. Dice: cesación de las medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales. 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente que sea sustituida por otra medida. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. En estas circunstancias, el numeral 1 habla sobre los elementos que dispusieron la detención preventiva, es decir, los arraigos naturales, si no tenía familia, domicilio ni trabajo, y acreditan que ya tiene estos, ya podría, digamos, modificarse. O si estábamos hablando de los riesgos procesales como fuga o obstaculización, ya no existen estos, entonces se podría modificar. O también cuando el tiempo ya ha pasado del tiempo señalado para la detención preventiva. Si se fijó 3 meses y ya pasados 3 meses, naturalmente debería liberarse al imputado, ¿no? A menos de que el fiscal haya pedido la ampliación del tiempo de la detención preventiva. 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecido en el delito más grave que se juzga. En algunos casos, bueno, normalmente estamos hablando de que la detención preventiva podría durar 1 año, 2 años, pero esto obviamente ya con las modificaciones, esto ya no se da. Antes se daba. Había personas que estaban con detención preventiva, digamos, 1 año, 2 años, 3 años, y no había sentencia, ¿no? Cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses, debería ser lo máximo, ¿no? Sin que se haya dictado acusación o 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en los delitos de corrupción, seguridad contra el Estado, feminicidio, tráfico de personas, asesinato, violación de niñas, niños y adolescentes. Esa sería la salvedad, ¿no?, de los tiempos máximos de una detención preventiva, de 12 a 24 meses. Dentro de esa lógica no podría existir mayor tiempo que el señalado. ¿Ya? Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentre con enfermedad grave o en estado de terminal, ¿no?, también se puede modificar. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal, libertad sexual de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, de delitos de corrupción vinculados a lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y criminales de guerra, ¿no? Entonces, en esos casos, obviamente, no corresponde la cesación.
plantea la solicitud en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza o el juez tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de 48 horas. En caso de los numerales 3 y 4, la oficina gestora de procesos, a través del buzón de notificaciones de la ciudadanía digital, dentro de las 24 horas siguientes, coserá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 48 horas, con contestación o sin ella. El juez directamente, sin audiencia, dictará una resolución sin necesidad de audiencia dentro del plazo de 48 horas siguientes para declarar la cesación de la detención preventiva, ¿no? Si procede o no procede. En los casos previstos en los numerales 2, 6 del presente artículo, la juez o el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el artículo 231 bis del presente código. La cesación de la detención preventiva por la causal señaladas en el numeral 3 y 4 del presente artículo darán lugar a la responsabilidad de la juez o el juez tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo permitido o lo establecido en el artículo 113 del presente código. Vamos a ver que estos artículos, el 239, han sido modificados por la 1226. Por favor, vamos a ver la 1226. El control, vamos a ver, también ha sido modificado. Dice, la jueza o el juez de ejecución de penas se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que se le otorga, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva, a la pena de privación de libertad. Cuando la jueza o el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de la detención preventiva o que ésta exceda el plazo dispuesto, comunicará inmediatamente a la autoridad jurisdiccional del proceso, quien resolverá sin más trámite en audiencia pública dentro del plazo de 24 horas. Todo permiso o salida, traslado únicamente lo autorizará el juez o el juez o tribunal del proceso o con noticia de la juez o el juez de ejecución de penas. A los fines de registro. En caso de urgencia, esta medida podrá ser dispuesta por la juez o el juez de ejecución penal con la noticia inmediata del juez o el juez del tribunal del proceso bajo responsabilidad. El condenado que cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté sometido a detención preventiva, seguirá el régimen que impone su condena, sin perjuicio de que el juez o la jueza del proceso tome las medidas necesarias para garantizar su defensa. La juez o el juez de ejecución penal comunicará a la Dirección General del Régimen Penitenciario la información sobre las personas con detención preventiva o pena privativa de libertad, a fines de actualización permanente de los datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva, de cumplimiento de condena y otros. La comunicación prevista en el artículo deberá ejecutarse a través del sistema de información de gestión de causas. Ahora vamos a ver el artículo 239 que se ha modificado. La cesación de medidas cautelares personales. Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de algunas de las siguientes causales. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tomen conveniente que sean sustituidas por otras medidas. 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo a la detención. 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga, cuando la duración de la detención preventiva exceda
de 12 meses sin que haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado por feminicidio, trata, tráfico de personas, asesinato, violación de niños, niñas y adolescentes, infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas. Cinco, cuando la persona privada de libertad o acredite que se encuentre con enfermedad grave o estado terminal. Seis, cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de 65 años, salvo en los delitos contra la vida, integridad corporal, libertad sexual de niñas, niñas, adolescentes, mujeres o adultos mayores, delitos de corrupción vinculados a la lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico, sustancias controladas. Aquí se aumenta las sustancias controladas, ¿no? Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la juez o el juez o tribunal deberá señalar audiencia para la resolución dentro del plazo de 48 horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la oficina de gestora de procesos, a través del buzón de notificación del ciudadano digital, dentro de los 24 horas siguientes, concederá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 48 horas. Con contestación o sin ella, el juez o el juez o la jueza o el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia dentro del plazo de 48 horas. Siguientes, declarando la procedencia siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado o la improcedencia del beneficio sin posibilidad de suspensión de los plazos. En caso de la detención preventiva por los causales señaladas en los numerales 2 y 6, presente artículo, el juez o el tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan previstas en el artículo 231 bis. La cesación de la detención preventiva por las causales señaladas en los numerales 3 y 4 del presente artículo dará lugar a la responsabilidad de la juez o el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido conforme al artículo 113 del Código Penal. ¿Ya? Acá se complementa allá, hasta aquí. ¿En qué casos, cuando no hay detención preventiva, ya, cuando no se da la detención preventiva, se va a establecer una de las medidas sustitutivas a la detención preventiva establecidas en el artículo 240? ¿Ya? ¿Qué dice? Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga y obstaculización del procedimiento, el juzgado o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas. 1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la de un tribunal, una que el tribunal disponga. Normalmente ahora se está dando la detención domiciliaria con un policía, ¿no? Que el detenido tiene que coser con los gastos del policía. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas
o la de su familia, si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que disponga. Normalmente se pide que se presente ante el Ministerio Público y firme, ¿no? Pero en provincia se puede pedir la presentación ante la policía o ante la corregidora o ante una autoridad. 3. Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije el juez o tribunal sin su autorización, ordenando el arraigo de la autoridad competente. Cuando estamos hablando que no salga del país, se pide el arraigo, se notifica a migraciones, se hace un trámite correspondiente para que no pueda salir del país. Pero esto normalmente es para que salga del país. Cuando se hace, por ejemplo, la prohibición de que salga del departamento o salga de la provincia o salga del municipio, esto es un poquito más complicado porque obviamente no hay controles, pero lógicamente la presentación del imputado ante las autoridades tendría que dar fe de que éste se encuentra. Y si no se presentara, ¿no? Estaríamos hablando de que podría modificarse y empeorar su situación jurídica. 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Esto lógicamente para evitar, digamos, la obstaculización, que se comunique con coimputados, que no se comunique con la víctima, con testigos, peritos, etcétera, etcétera, ¿no? 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecten el derecho a la defensa. En esas circunstancias también está prohibido, ¿no?, que se acerque a los testigos para evitar la obstaculización, salvo de que esta persona también constituya como parte de su defensa. La fianza juratoria, personal y económica. Son 3 tipos de fianzas que se presentan, ¿no? La fianza económica podrá ser prestada por el imputado por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. Al resolver la aplicación de medidas enumeradas anteriormente, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas dará lugar a la revocatoria de las medidas de su sustitución por otras más gravosas, incluso la detención preventiva, citando esta sea procedente, pudiendo la víctima hacer uso de la palabra. Vamos a ver que las fianzas, habíamos dicho que son 3, la fianza juratoria, personal y económica. En ningún caso la fianza económica, por ejemplo, la fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá la obligación de que se imponga a las órdenes del juez. Esta no va a servir para pagar o resarcir los daños a la víctima, ¿no? La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado. En ningún caso se fijará una fianza económica que imposibilite el cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente previa autorización del juez, ¿no? El artículo 241 es importante comprenderlo para evitar de que un monto demasiado alto vaya en contra del imputado, ¿ya? Que sea difícil de cumplir. Y esto lógicamente también puede ser modificado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Bueno, vamos a ver qué es la fianza juratoria. La fianza juratoria procederá cuando sea previsible que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena, el perdón judicial o cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones. 1.
comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sean requeridas. 2, concurrir a toda actuación procesal que corresponda. 3, no cambiar de domicilio. En ese efecto, para lo cual el imputado está obligado a presentar periódicamente el certificado de registro domiciliario expedido por autoridad competente, ni ausentarse del país sin previa autorización del juez o tribunal de la causa, quien dispondrá el arraigo correspondiente. La fianza personal, ¿ya? Es otro tipo de fianza, consiste en la obligación de que asumen 2 o más personas solventes con patrimonio independiente que presenten al imputado ante el juez que conoce el proceso las veces que sean requeridas. En caso de improcedencia, el imputado, el fiador pagará la suma que este efecto determine el juez, la que será suficiente para satisfacer los gastos de captura y las costas procesales. Cuando existan varios fiadores, asumirán la obligación solidariamente. Los fiadores no podrán presentar fianza personal a ningún otro imputado, mientras que dure la fianza ofrecida y aceptada. En esas circunstancias, el fiador personal tiene la obligación de presentar al imputado ante el tribunal las veces que sean necesarias. Y si no, el juez les pedirá un monto determinado para facilitar la recaptura del imputado. Vamos a ver el artículo, la fianza juratoria ha sido modificada por la ley 007. Fianza juratoria. Dice, la fianza juratoria procederá cuando sea previsto que el imputado será beneficiado con la suspensión condicional de la pena y el perdón judicial, y cuando demuestre estado de pobreza que le imposibilite la constituir una fianza real o personal. El imputado beneficiado con este beneficio deberá cumplir las siguientes obligaciones: comparecer, ya hemos visto, concurrir a todas las actuaciones, ya, no cambiar de domicilio también. La fianza personal, ¿no? Es la que hemos señalado, la presentación de dos personas o más. Esto está sujeto a que el juez determine, ¿no? En algunos casos puede pedir 2, 3 o más. El artículo 253, o no, perdón, el 244, volveremos a la ley. La fianza real. La fianza real se constituye con bienes inmuebles